Buenos días, mi nombre es Valentina Ortega y en esta presentación voy a hablar sobre el material audiovisual en clase, ya sea tanto su diseño como su uso, para la materia didáctica de la enseñanza del inglés. Entonces, primeramente tenemos que hablar de qué es el material audiovisual para poder hablar sobre cómo utilizarlo en la enseñanza. En todo caso, el material audiovisual es un concepto que se utiliza frecuentemente para referirse a contenidos que constan de imágenes visuales y de grabaciones auditivas o de grabaciones acústicas, ya que, o puesto que, eh, tal como el término lo dice, como el nombre lo dice, tiene una parte de audio y es visual. Y por esto mismo puede ser visto y oído por el espectador. El material audiovisual, este tipo de material puede ser utilizado con diferentes objetivos o finalidades, ya que, o puesto que su naturaleza facilita la comprensión y la atención de las personas que lo experimentan, que lo ven y que lo oyen, y ya que se utilizan recursos de manera simultánea como palabras habladas, textos, audios con ilustraciones, gráficos, videos, animaciones y una cantidad inimaginable de recursos que se pueden utilizar y combinar en los materiales audiovisuales. Este tipo de contenido puede ser transmitido también, una de sus ventajas, que puede ser transmitido por diferentes dispositivos electrónicos, lo cual facilita su difusión y genera un mayor alcance. En nuestro caso, puede ser visto y oído tanto por los estudiantes, por el profesor, y se puede utilizar tanto en el salón de clases como en las clases online. ¿Ok? Ahora, ¿para qué se utiliza en la enseñanza? Principalmente fomenta la participación en clases. Ahora, también se puede ahondar en esta idea, ya que la utilización del material audiovisual en la enseñanza facilita tanto la motivación, la estimulación, como la sensibilidad de los alumnos hacia temas concretos, ya que al mismo tiempo favorece la creatividad y el autoaprendizaje. También la incorporación del mismo en una clase ayuda a incrementar la participación e interés de los alumnos, ayudando a establecer una mayor interacción con el contenido de la clase. Y aparte del contenido de la clase, es un recurso que ayuda tanto a los estudiantes como a los profesores a hacer de la clase algo más significativo, ya que se utiliza con el objetivo de romper la monotonía que se puede generar en un curso de cualquier nivel. En este caso, esta idea se conecta a la previa, ya que como esto incrementa la participación e interés de los alumnos, no solamente se interactúa con el contenido de la clase, sino que puede generar interacción tanto entre los estudiantes como los profesores, y esto puede ser mucho más positivo que seguir siempre un mismo patrón en clases donde, bueno, el profesor es el que dicta y el estudiante es el que escucha y así vamos, porque de esa manera también puede ser perjudicial para el estudiante. Debe haber un balance. Ahora, tenemos los tipos de material audiovisual que se pueden utilizar en clases. Tenemos en la parte visual solamente, tenemos infografías, imágenes, diagramas, mapas mentales, presentaciones PowerPoint, entre otros. Este tipo de material visual son los proyectables. Después tenemos algunos que se pueden aplicar que solamente para la interacción, que solamente son visuales, por ejemplo, los juegos de memoria, los juegos de mesas, las charadas, entre otras cosas. Y después tenemos los tipos de material audiovisual, los tipos de material visual, disculpen, los tipos de material visual no proyectables, que son los periódicos, los artículos, los instructivos, etcétera. ¿Ok? Después de eso tenemos el material solamente auditivo. Podemos utilizar canciones, audiolibros, podcasts, aunque bueno, en el caso de audiolibros y podcasts deben ser, eh, bueno, yo recomendaría que fueran fragmentos de estos. O sea que utilizar uno sería muy largo, ya que son de formato largo. Eh, Después tenemos audios con actividades destinadas al desarrollo de la capacidad auditiva y de comprensión, por ejemplo, los listening. Después tenemos dictados, entre otras cosas. Y por último, tenemos instructivos, audios explicativos, etcétera, que se pueden ser utilizados previo o post clase, ya que estos pueden facilitar la
el resumen de la clase o la condensación de los contenidos en la clase de una manera un poco menos pesada y que en clase se utilice el conocimiento adquirido de estos instructivos o audios explicativos que se pueden utilizar también como recurso auditivo de audio para que el alumno interactúe con él y aprenda. Después tenemos ahora sí los materiales audiovisuales. Tenemos videos, tenemos series, tenemos películas. En el caso de las series y películas, como digo, no puede ser toda una serie en una sola clase, puede ser a lo mejor una película en toda una clase es posible, pero ya sería para que lo vean con el profesor y después posteriormente en las otras clases se trate siempre de esa película o por lo menos unas cuantas clases después seguir hablando de la película, ya que no se hizo más nada que interactuar con la película durante una sola clase. Y aparte de esto tenemos para generar interacción, también tenemos juegos online de interacción como Adivina la canción, Guess the Gibberish, etc. Entonces, bueno, estos serían los tipos de materiales que se pueden utilizar, se pueden diseñar y se pueden utilizar en clases, se pueden aplicar en clases. Entonces, por eso hice este cuadro que nos ayuda a entender más o menos cuáles son los recursos que podemos utilizar. Ahora, tenemos las ventajas y desventajas del material audiovisual. Vale, vamos a empezar por las ventajas. En este caso, una de las ventajas es que rompe con la estructura de la clase tradicional, donde el profesor es siempre el expositor, como habíamos mencionado previamente. El profesor no siempre debe estar hablando y el estudiante escuchando, sino que hay que buscar estrategias para que el estudiante interactúe tanto con el contenido de la clase como con sus compañeros, como con el profesor. Así sea preguntas o interacciones para crear algún tipo de producción oral o producción escrita a raíz del material. También abarca distintas competencias y temas a tratar, tanto lingüísticos como extralingüísticos, en un mismo material. Es decir, cuando vemos un video, no solamente estamos practicando el audio, sino que también podemos estar practicando disculpa, la competencia auditiva. No solamente podemos estar practicando la competencia auditiva, sino la competencia de comprensión en general para poder hacer el resumen o para poder discutir el tema de lo que se está hablando. También se puede tener la competencia de la lectura y la comprensión lectora, porque también podemos utilizar subtítulos si la pronunciación es un poco complicada, si el acento de la persona que está hablando no es muy claro, o si el vocabulario es complicado y necesitas que el estudiante de verdad entienda lo que se está diciendo para que adquiera el vocabulario bien y todo esto. Entonces, bueno, en este caso, distintas competencias se pueden tratar, no solamente las lingüísticas, sino las extralingüísticas, y las extralingüísticas las pongo porque dentro de este vocabulario, dentro de estas cosas que se pueden estar utilizando o hablando o se está tratando de transmitir a través del material audiovisual, pueden estar cosas que no necesariamente van apegadas solamente a la gramática o a la pronunciación, sino a cómo decir las cosas o por qué se utilizan las cosas así. En vez de cómo se los enseñaron tradicionalmente. Entonces eso también genera discusión, genera interacción. Aparte de eso, como estaba hablando, mejora la interacción entre los alumnos y profesores, conectando esto con lo anterior, ya que estas competencias que se trabajan generan discusión, generan debate, generan una cantidad de situaciones donde el estudiante es participante y a veces también expositor en la clase. Eh, y también, y eso lo tenemos acá, como lo estábamos conversando, genera situaciones de debate, intercambios, trabajos en equipo y participación en general. Después de esto tenemos las desventajas, porque puede ser ventajoso, pero también tiene sus desventajas, más que todo desde el nivel práctico. Ya que el profesor debe contar con la capacidad de utilizar el material, es decir, entenderlo y poder diseñarlo o saber cómo diseñarlo, y si no lo sabe cómo diseñar, saber entender el material que le entregan y tener la capacidad de utilizarlo y de dominarlo. Y contar con los recursos para el uso del material audiovisual en la modalidad de su clase. Es decir, si estamos hablando de una clase presencial en persona, se tienen que tener los recursos electrónicos, ya sea un radio
un proyector, una pantalla, ¿cómo se dice esto? Un televisor, algo que pueda, unas cornetas que puedan proyectar tanto el sonido como la imagen de lo que queremos utilizar, ¿sí? Aparte de esto, el material debe ser adecuado y oportuno para la clase. O sea, no puede ser, o sea, no puede ser cualquier tipo de material, tiene que tener un objetivo específico, tiene que tener, tiene que ser, que tiene que estar bien resumido, tiene que estar bien preparado y tiene que ser oportuno. Oportuno sería la palabra que yo le daría en general al uso del material audiovisual, tiene que ser oportuno. Y el material puede no funcionar para todos los estudiantes en la clase, por ende es necesario tener alternativas, es decir, no puedes confiar en que todos van a entender el material o que a todos les va a funcionar el material y que las situaciones de debate que se generen van a ser todas iguales, porque puede que el estudiante te diga, mira, no entendí, eh, no entendí, o sea, me lo puedes explicar de otra manera o me puedes dar una alternativa para poderlo entender mejor o me lo puedes decir de una manera un poco más simple, porque en el video, por ejemplo, si estamos utilizando un video, si estamos utilizando una presentación PowerPoint, está escrito de una manera y no lo entienden así, tú tienes que tener un recurso, una manera para poder, una alternativa para poder explicar eso. No confiar en que lo leen, lo entienden y listo. O ven el video, lo entendieron todo y listo. No, hay que tener alternativas para poder explicar lo que se ve en estos materiales. Y el material debe ser de calidad. Por ende, también ahí entra la palabra oportuno. Tienes que ser de calidad, ya que puede influir en la recepción del mismo. Es decir, no pueden ser imágenes borrosas, no pueden ser audios con interferencia, porque si añadimos que un audio, un listening, la persona que está hablando tiene ya un acento, imagínense que hayan personas hablando alrededor, o que haya estática, o que haya todo esto, y se vuelva aún más difícil, si ya de por sí estamos buscando que aumenten su nivel, y tenga un nivel de dificultad, se vuelva aún más difícil entenderlo porque el material no es de calidad, no tiene la calidad que debería. Entonces, ahora pasamos a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Qué se debe hacer? Se debe implementar al menos un recurso audiovisual en clase, especialmente en tiempos recientes, se ha vuelto ya una necesidad porque son muy útiles y rompen con la monotonía de la clase, del libro, de la pizarra, de todo esto, incluyendo la pizarra, puede ser un material visual, pero con ayuda de otras cosas pueden, en persona, con ayuda de otras cosas, de imágenes, etcétera, podemos romper con esta monotonía. Se tiene que hacer atractivo y legible para los estudiantes. Cuando digo que tiene que ser atractivo, hablo del diseño. Si estamos hablando, por ejemplo, de una presentación PowerPoint, la paleta de colores tiene que ser legible en el sentido de que, ¿cómo lo explico? Tiene que ser algo que no esté sobrecargado, que sea atractivo también, o sea, que tenga colores suaves y que los colores contrasten bien, que no estén combinados, todo esto, que tenga imágenes o cosas referentes a lo que se está hablando, no sobrecargado, pero utilizarlo y hacerlo atractivo, porque de esta manera los estudiantes tienen una mayor posibilidad de recordar lo que se está viendo en este material. Utilizar el material utilizar material que con un objetivo utilizar material que tenga objetivo, disculpen, hay un error allí, utilizar material con el objetivo de que abarque más de una competencia, ¿okay? Como estábamos hablando anteriormente, eh, estos materiales nos permiten a nosotros que se practique más de una competencia al mismo tiempo, y esto debería ser siempre el objetivo. No se debería de tratar de diseñar un material audiovisual con el objetivo de practicar una sola, porque no tendría mucho sentido. Igualmente van a poner en práctica varios. Utilizar audios de calidad y sin interferencia. Utilizar imágenes de calidad y fáciles de discernir. Y permitir la repetición del material por lo menos una vez más durante la clase en el caso de audios o videos, ya que si muchas personas no lo entendieron a la primera, hay una posibilidad de que lo entiendan a la segunda, o lo entendieron a medias la primera, lo pueden entender a la segunda, pero por lo menos una vez. Ya más de 3 veces no es recomendable, o yo no lo recomendaría. Ahora, ¿qué no se debe hacer?
utilizar material con un nivel de complejidad mucho más avanzado que el de los estudiantes, mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque todo material tiene que tener un nivel de dificultad mayor al nivel que tiene el estudiante ya de por sí en la lengua o en la competencia que esté trabajando. Ya que eso es necesario, pero no podemos ponerle, por ejemplo, a un estudiante de B1 un material de C2 o un material de C1, porque ahí ya son dos, tres niveles más. Entonces ya ahí se dificulta mucho más el entendimiento y esto no es beneficioso para el estudiante. Es beneficioso que tenga un nivel de dificultad, sí, pero no que la dificultad sea mucho mayor de la que debería ser. Ahora, otra cosa que no debemos hacer es utilizar muchos recursos audiovisuales de diversas características en una misma clase. Es decir, si vamos a utilizar una presentación PowerPoint y queremos utilizar también un video, eso es posible. Si queremos utilizar la presentación PowerPoint eh, y también queremos utilizar un juego, se puede utilizar. Pero si vamos a utilizar presentación PowerPoint, juego, video, imágenes proyectables, no proyectables al mismo tiempo, todo eso lo que hace es que hace que la clase se vea desordenada y también que sea muy sobrecargada y esto también, eso tampoco es beneficioso para los estudiantes, ya que simplemente se sienten abrumados por tanta información, por tantas plataformas, por tantos tipos de materiales que no tienen una continuidad real o relación entre ellos mismos, que esto se vuelve poco beneficioso para el estudiante y para el profesor, ya que el profesor tiene que preparar todo este material. Y esto se junta, o sea, lo que estaba hablando se junta con la que viene el siguiente, que es que utilizar más de dos plataformas, ya que si vamos a utilizar muchos materiales audiovisuales o muchos tipos de material audiovisual, eh, también está el tema de las plataformas, si estamos hablando online, si estamos hablando presencial, se vuelve hasta aún más difícil, porque imagínense que queremos hacer un juego en clases, entonces el juego es online, entonces los estudiantes tienen que tener el teléfono, tienen que ingresar el link, tienen que hacer todo eso, aparte de eso tienen la pantalla aquí, tienen el profesor allá, eso se vuelve un desastre o un caos más bien, y no es beneficioso. Utilizar videos o audios muy largos que abarquen mucho tiempo de la clase y esto se junta con lo siguiente, ya que esto sería dejar que el material audiovisual de la clase por el profesor. Es decir, si tenemos una clase de 45 minutos y elegimos un video de 20, allí hay una cantidad de tiempo que se está perdiendo y que el profesor básicamente está diciendo, no, bueno, que el video de la clase, que el video de la clase, o un podcast también. Por eso estaba hablando de que si vamos a utilizar videos, si vamos a utilizar este podcast o audiolibros que sean fragmentos por clases que se vayan a ir discutiendo y analizando. Y en el caso de videos es mejor que sean videos cortos, entre 3, 5 minutos. Si la clase es muy larga, por ejemplo, si es una clase de hora y media, se podría utilizar tal vez un video de 10 minutos, pero no se puede volver a utilizar otro video de 10 minutos y así, porque si no, estamos dejando que este material abarque mucho tiempo de la clase. El principal objetivo de la clase es que se discuta este material o que el material apoye al profesor para abrir discusión, para introducir el tema o para generar situaciones donde los estudiantes puedan practicar lo que se ve en el material. Y por último, utilizar materiales con composiciones ilegibles a primera vista, es decir, esto viene también con el tema de que sea atractivo, en el sentido de que, por ejemplo, en esta presentación PowerPoint que hice hubiese puesto colores chillones que contrasten con otros colores, y aparte de esta imagen hubiese puesto 40 imágenes acá y la letra súper chiquita y todo esto, eso sería ilegible y el estudiante estaría como, no entiendo nada. Entonces, simple y llanamente, en este caso lo que debemos hacer es hacerlo atractivo y no sobrecargado y tomar en cuenta que los estudiantes lo puedan leer. Si uno mismo no lo reconoce como profesor o a primera vista no entendería lo que está pasando en la composición que estamos viendo, entonces ahí hay un problema, hay que resolver antes de que llegue a los estudiantes. Y también, bueno, con los audios, como estábamos hablando, si hay estática, si hay personas hablando alrededor, si está dañado, está corrupto también el audio o la imagen o lo que sea, no se puede utilizar. Generalmente no se puede utilizar, se tiene que buscar una alternativa o ver si se puede diseñar de nuevo este material. Bueno, y aquí tendríamos la demostración de la clase. Ya
ya está, ya fue hecha, ya fue puesta en práctica en clase en vivo, pero para explicar un poco cuál es la intención de esta clase, para que quede acá. Es una clase de conversación para avanzado. El tema era being selfish, ser egoísta. Y se vio un video de 5 minutos de TED donde se habla de las perspectivas de los filósofos que tienen sobre el ser egoísta. Y a raíz de eso se generó un debate, se generó una discusión, gracias a el hecho de que, bueno, teníamos una cantidad de vocabulario que no es tan común y que es relevante también para la clase, entre ellos conundrum, utilitarian, inherently, endorse, self-interest, self-preservation, selfishness, caricature, self-care, self-love. Conundrum, utilitarian, inherently, endorse, caricature, tenían que ver ya con cosas que se decían en el video, que sí es más vocabulario no común, y el self-interest, self-preservation, selfishness, self-care, self-love, son cosas que tienen que ver con el tema del que trata el video. También se mencionaron mucho en el video y por eso se vio como necesario hablar sobre eso. También aquí tenemos los significados de cada cosa. Y con esto, bueno, se generó interacción entre el profesor y los estudiantes. Y por último, teníamos las preguntas referentes al video y al tema de la clase. Por ejemplo, according to you, is being selfish a good thing or a bad thing? Entonces pasó una persona, dio su perspectiva, la otra persona dijo que estaba de acuerdo, agregó algo más y así vamos. Entonces, esto sería como yo aplicaría un video en clase, que es un material audiovisual, uno de los más comunes, pero hay muchas maneras de aplicar materiales audiovisuales en clase, según, bueno, lo que tenemos acá. Hay muchas cosas que se pueden utilizar, pero bueno, yo decidí hacer esa demostración de esa manera. Bueno, aquí terminaría ya entonces mi presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.